Hola chicos, hola chicas, qué bueno poder aquí expresarnos en nuestras opiniones, ¿verdad? Hoy vamos a hablar de algo muy importante, que es que ¿a quién voto yo en la política? Porque cuando llegan las votaciones nunca sabes más o menos a quién votar y como a veces es en el país que estemos podemos elegir votar o no votar y muchos decidimos no votar. ¿Por qué? Porque realmente te das cuenta de que la política es mucha política, es mucho bla bla bla, bla bla bla, bla 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 y nunca pasa nada, nunca dicen la verdad. Entonces, realmente la política está hecha para que nos dirijan a los países y tener nuestro presidente y nuestros dirigentes para que todo vaya bien. Ahora, el problema es a quién elijo yo en la política. Porque realmente los que vamos a votar o los que van a votar tienen que decidir a alguien. Ahora, siempre es derechas, izquierdas y a veces, por ejemplo, la gente a veces no entiende qué es derecha y qué es izquierda o qué es al lado y qué es al otro lado y qué es más allá. ¿Por qué? Porque realmente sí, para mí la derecha es el hombro derecho o la mano derecha, para mí la izquierda es la mano izquierda, pero ¿qué es lo que es la derecha y la izquierda al lado, al otro lado? Y también ciudadanos y si se puede y todo esto. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo podemos saber todo esto, verdad? Porque a veces no lo explican, sí, sí, tú dices sí, 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 pero a la misma vez no entiendo nada y explícamelo mejor porque hablas en tecnicismos o en palabras tan técnicas que no te entiendo ni un piojo tampoco. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? ¿Cómo podemos saber a quién votar? ¿Quién es el que dice la verdad? ¿Quién es el que realmente va a dirigir bien el país? Porque a veces es horrendo como dirigen, ¿verdad? Y siempre pasan cosas, circunstancias que luego peor lo hacen o mejor lo hacen, depende de quién esté en el mando. Entonces, si tú ves una persona que habla mucho, yo ahí, por ejemplo, no lo votaría. ¿Por qué? Porque mucho habla y poco hace. Es un refrán que normalmente suele funcionar. El que mucho habla, poco hace. Entonces, si habla mucho, quiere decir, no lo votes, porque seguramente hablará mucho y hará poco. Entonces, ¿a quién tengo que votar? Tú mírale, cuando él hable o ella hable, mira los ojos y realmente si parpadeña mucho, así de parpadear mucho, tampoco lo votes, porque quiere decir que es muy nervioso o muy nerviosa y entonces está manipulando la cosa, no está diciendo la cosa verdadera. Es que hay muchas facciones de la cara o muchas cosas que tú como persona puedes averiguar. Por ejemplo, hay otro tic que normalmente si tú te fijas lo hace mucho, que es hablar y mover mucho las manos. Pueden mover mucho las manos, pero cuando una persona mueve muchísimo las manos, quiere decir que esta persona no es transparente. ¿Por qué? Porque realmente al mover tantísimo las manos es que quiere decir que está haciendo muchas cosas a la misma vez. Y sobre todo cuando es un hombre, una mujer normalmente está acostumbrada a hacer 20 cosas a la vez, pero un hombre no. Un hombre siempre es una cosa a la vez. Y cuando está pensando y a la misma vez está hablando con las manos, está haciendo varias cosas a la vez. Entonces, ¿qué está haciendo? Está haciendo demasiadas cosas a la vez, quiere decir que cuidado, que no nos fiemos mucho de estas personas. Entonces, ¿a quién votamos? ¿A quién votamos? ¿Y por qué votamos? ¿Y a quién votamos? Entonces, realmente es una cosa que tú tienes que pensar y ver a la persona y decir, bueno, esta persona realmente vale la pena, primera pregunta. Segundo, ¿esta persona de dónde es? ¿Es eh, ciudadano? ¿Ha sido de trabajador al principio o ya directamente a empezar con la política hasta llegar hasta arriba? Esa es otra pregunta que te puedes hacer. La tercera pregunta es, ¿realmente eh, piensa en nosotros o solo piensa en lo que es él y el llegar allí por tener dinero o por la plata o por los negocios que va a hacer después? Esta es otra pregunta que te puedes hacer. Después, la cuarta pregunta que te puedes hacer
realmente se piensa en nosotros y la justicia está tal como está. Hay algunos países que, por ejemplo, hay mucha delincuencia y ni siquiera hablan de la delincuencia, simplemente hablan de cambiar la enseñanza o de hacer cosas en la salud, pero la delincuencia nunca la tocan porque realmente el poner más policías o más pacos o más gente para proteger a la ciudadanía es dinero. Y al ser dinero, entonces, ¿qué pasa? Que realmente no les gusta. Entonces, ¿qué está pensando en vosotros o en ustedes o está pensando en él mismo? Pues entonces ahí tienen otra pregunta y otra respuesta que tienen que responder ustedes mismos. Son varias preguntas que ustedes se tienen que hacer para ver realmente si van a votar a ese candidato o esa candidata, porque tienen que pensar que es para su futuro y para el futuro de sus hijos y para el futuro de sus nietos. Entonces, ¿a qué candidato, a qué candidata vamos a elegir? No cualquiera, sino realmente que piense por el pueblo, que piense por hacer no solo la educación, no solo la salud, sino la protección de la persona, del civil, y no solo de la protección del civil, sino realmente en ¿cómo se llama? En hacer que la gente mayor también sea digna de seguir también teniendo sus cositas, porque muchas políticas o muchos políticos los dejan aparte a ellos y ellos han estado durante muchos años haciendo que el país funcione. No solo una presidenta o presidente que está 4 años en el poder o 8 años en el poder, sino piensen realmente qué es lo que ustedes quieren para el mejoramiento no solo del país, sino de las personas, sobre todo de las personas, de los niños, de los ancianos, de ustedes que están trabajando, vuestros futuros pensiones cuando lleguen también a ser como ellos, porque todos pasamos por ahí. O sea, a quién votar, ustedes reflexionen y piensen y ahí verán lo mejor. Un saludo muy grande.